Ya pueden empezar. Ok, bueno, buenas tardes a todos desde este lado del charco, buenas noches a los que están del otro lado y en este caso en especial a Carlos, que Presionado, pues. No, tengan cuidado con sus micros, por favor. ¿Me ayudas con eso, Susana? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento Lipidet del Instituto Peruano. Johnny, tu audio está en mute. Gracias, perdón. Buenas tardes a todos, hola. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a Lipidet. Y en esta oportunidad, en esta tarde, noche, vamos a tener un conversatorio sobre los retos jurídico-tributarios de la inteligencia artificial en la transformación digital de las administraciones tributarias y el sector empresarial. Reflexiones desde la óptica comparada España-Latam. Y nos acompañan cuatro expositores nacionales e internacionales que los voy a ir presentando y cada uno va a hacer una exposición de más o menos 20-25 minutos. Al final de la exposición de los cuatro colegas haremos las preguntas respectivas por el chat. Entiendo que también van a tener micro habilitado. Y con eso, bueno, tenemos este evento para el día de hoy para todos ustedes, así que por favor, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, todo es bienvenido. En primer lugar, me permito presentar a Jessica Torres de la Piedra con el tema Inteligencia Artificial y Transformación Digital Fiscal, Innovación y Rentabilidad. Ella es líder de impuestos y transformación digital en WeConnect Global Advisors. Es abogada con una destacada trayectoria académica, egresada de la Universidad de Piura, UDEP con una tesis calificada como excelencia. También cursó el programa de Artes Liberales con mención en filosofía en UDET. Recientemente ha completado un programa de especialización en filosofía en UDET. Recientemente ha completado un programa de especialización en estrategias de negocios y aplicaciones de inteligencia artificial en UC Berkeley Executive Education. Con cerca de 20 años de experiencia, posee un amplio conocimiento en procedimientos de fiscalización, implementación de emisión electrónica y proyectos de transformación digital fiscal. Cuenta con un profundo entendimiento de las nuevas tecnologías y su aplicación en procesos fiscales. Se desempeñó como asistente de cátedra de impuestos directos en la Universidad de Lima y ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales, former Deloitte, miembro de importantes firmas de abogados y del equipo fundador de TaxTech Perú. Es asociada del Instituto Peruano de Derecho Tributario y miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional. Así que lo dejo con Jessica Torres. Bienvenida, Jessica, y empezamos. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. De verdad que en estos 25 minutos, 25 minutos que tengo asignados, quería compartirles algunas ideas importantes bajo mi punto de vista. Claro está, voy a compartir mi pantalla y me confirman si ven. Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, perdón, gracias al Instituto Peruano, a Lipidat, perdón, por la convocatoria, por generar esos espacios de conversación que me parecen sumamente útiles y sobre todo para compartir experiencias desde distintas ópticas, ¿no? No solo desde el lado de la administración tributaria, con el uso de IA para ciertos objetivos, sino ahora, en mi caso, voy a comentar un poco mi experiencia, mi punto de vista, del lado del uso de esta tecnología en el sector empresarial, ¿no? Y lo clásico y lo que escuchamos mucho es identificar casos de uso de IA en la función fiscal. Y lo primero que quiero contarles, y creo que es el primer paso que habría que hacerse desde el lado fiscal, empresarial, es que no se trata solo de tecnología, no es subirse a la ola de esta nueva tecnología porque todo el mundo usa IA y porque todo el mundo está usando Copilot, que también debo usarlo. En realidad, siempre hay que darle un valor a la tecnología. La tecnología no es más que una gran herramienta. Claro está, la IA es una poderosa herramienta, pero el objetivo es esto que voy a usar, le tiene que dar valor a mi organización. ¿Qué valor le va a dar? Eso va a depender y la respuesta va a depender de cada uno. Quiero ser más eficiente, quiero mejorar la calidad de vida de mis colaboradores. Esa respuesta va a depender de cada uno. Entonces, paso uno. Tener claro que esto no es solo tecnología, sino darle valor a la organización. Si tenemos claro hacia dónde vamos,
¿no? Y un poco para llegar a la respuesta, oye, ¿en dónde está el equilibrio de usar esta tecnología, innovar y seguir siendo rentable, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, sigo en mi ejercicio y creo que es muy importante que en el sector fiscal nos comencemos a preguntar por los puntos de dolor. ¿Cuáles son mis puntos de dolor? ¿Qué es aquello que realizamos y me genera contratiempos, me genera errores, hay mucha omisión o tengo rotación de personal incluso, ¿no? O puede pasar que se está concentrando este conocimiento fiscal en ciertos recursos y este conocimiento fiscal de la organización está en peligro, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el punto de dolor de cada departamento fiscal, creo que es importante reconocerlo, ¿no? Si paso dos, yo siempre digo, y en las reuniones que tengo con los clientes es, ¿cuáles son tus puntos de dolor? Y una vez que tenemos claro hacia dónde quiero ir, cuál es el valor que le voy a dar a mi organización e identifico esos puntos de dolor que no me están permitiendo llegar a eso, a lo que quiero llegar, el paso 3 va a ser diseñar una estrategia alineada a los objetivos. Yo creo, en mi opinión, y un poco lo vengo viendo con algunos clientes, creería que no hay fórmulas mágicas de estrategias, no es que hay una estrategia que pueda usar de manera transversal en todas las organizaciones, porque depende mucho de la primera pregunta, ¿hacia dónde quiero ir? Y lo veo en cuestiones típicas fiscales de que hay algunas organizaciones que le dan cierto valor a tener la documentación y a otros simplemente el tema fiscal es como salir de, o sea, cumplir la obligación y nada más, ¿no? Entonces, por eso creo que el paso uno, alinearme hacia dónde quiero ir, va a comenzar a responder la siguiente pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo diseño una estrategia mía, de mi organización, con los recursos que tengo, con el presupuesto que tengo, y que esté alineada a ese punto uno, esos objetivos de valor que le quiero dar a mi organización? Claro está que esta estrategia, esto que diseñemos dentro de nuestra organización, tiene que ser transparente. Y cuando hablamos de transparencia, y probablemente Diana o Carlos o Iván se les vengan a la mente temas propios de o cuestiones ya bien específicas de IA, es, oye, ¿cómo soy transparente? Sí, debo ser transparente. ¿Y cómo revelo que estoy usando IA no solamente de cara a mis stakeholders, sino a mis propios clientes? Digamos, como sea que se utilice esta herramienta, siempre mi sugerencia es ser transparente, revélalo, ¿no? Que esté impulsada por un acceso a la información de manera responsable. Esta estrategia además debe ser sostenible, sostenible en el tiempo. Es decir, estoy cubriendo una necesidad, voy a invertir en IA, sea cual sea el monto de la inversión, que me va a permitir sostener esto que estamos construyendo, soportado en tecnología y que probablemente me cambie un proceso y lo voy a poder sostener en el tiempo. Es algo que para matar un problema que vengo del pasado y que luego ya no lo voy a tener. Y como les digo, no hay respuestas exactas, esto va a depender mucho del análisis propio de la organización y las necesidades y los puntos de dolor de cada organización, pero hay que diseñar esa estrategia, como les digo, pensando en ser transparentes, en ser sostenibles y además en ser eficientes y efectivos. Y pareciera que esas palabras son como, ah, sí, bueno, tengo que ser eficiente y tengo que ser efectivo, pero en realidad esto es clave en el análisis de implementar o no este tipo de tecnologías dentro de una organización. Estoy generando ahorros, por ejemplo, de revisión manual o de tareas operativas. Estoy reduciendo, por ejemplo, la revisión de expedientes que tengo dentro de mi compañía, no lo sé. ¿Este análisis de eficiencia y efectividad realmente llego al objetivo que me estoy planteando? ¿O solamente el uso de esta tecnología es porque me quiero subir a la ola? Porque de repente, y también me ha pasado, es que de repente no necesitas IA, de repente necesitas tecnología convencional. Entonces, ¿cómo llegas a ese análisis? En realidad, tienes que primero pensar hacia dónde quiero llegar. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué me está limitando? Solo así, si tengo esa claridad, voy a comenzar a desarrollar estrategias aterrizadas para mi organización y que sean eficientes y efectivas. Ahora, esta estrategia eficiente, efectiva, transparente, sostenible,
en mi opinión, una vez más, es que esto no está escrito en ningún manual, es cómo lo veo yo, cómo le está haciendo sentido a los clientes o a las organizaciones que estamos asesorando, es que hay tres ejes claves cuando diseñemos una estrategia de transformación que probablemente se soporte en inteligencia artificial y que sea eficiente y efectiva, que no lleguemos al CFO y nos baje el proyecto porque no es rentable, o porque no corresponde al costo de ahorro, ¿no? Entonces esos análisis es importante hacer. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y probablemente son análisis que hay que hacer antes de llegar con el caso de negocio a nuestra gerencia o a la dirección. Y en mi opinión, esos son tres ejes claves: personas, procesos y tecnología. Y cuando hablo de personas es no solo tener como eje, y creo que eso es como una tendencia mundial, de que cualquier desarrollo siempre esté pensando en el humano, en el medio ambiente, incluso dentro de una organización, de una entidad. ¿Cómo centro esto en las personas? Les voy a ahorrar tareas hombre y entonces ya no voy a tener que trabajar fines de semana, no sé cuántos están en el mundo fiscal de auditoría. Sabemos que eso es más bien una campaña, por ejemplo, que es atroz entre enero y marzo, al menos en Perú. ¿Y cómo ahorro o cómo realizo, qué hago para mejorar la calidad de vida de las personas? Esa es una variable. Quiero evitar la rotación de personal, quiero capacitar a mi equipo para que use estas nuevas tecnologías. Quiero proponer un cambio cultural en mi organización y mejorar la experiencia, como les decía, del usuario, del cliente, del colaborador. Esas respuestas no son únicas, sin embargo, un poco lo que le decía es, ¿no? Hay que como pensarlo en cada organización. Yo acá simplemente les pongo algunas ideas para que ustedes como imaginen estas estrategias de transformación dentro de su propia organización. Segundo eje, procesos. Estoy pensando en las personas, estoy pensando en los procesos. ¿Qué procesos? Transparencia y acceso a la información. Y de repente usted dice, oye, no, esto es solamente para el fisco, pero no, porque también me he topado o he visto situaciones en las que la información llega hasta cierto nivel. Y si un C-level quiere acceder a esa información, no puede. Tiene que mandar un correo para recibir la información que se procesa y se obtiene después de 2 semanas. Oye, ¿esto es un problema? De repente, ¿no? De repente en algunas compañías sí, porque, no sé, cotizan en bolsa y de repente para otras no. Una vez más, va a depender mucho del status quo de cada organización. Hay que velar, obviamente, por temas de seguridad y innovación continua. Y el último eje, que es tecnología ya per se, es si sé a dónde voy, si sé cuáles son mis puntos de dolor, si además sé que soy eficiente y efectivo porque hice mi caso de negocio y realmente estamos generando ahorros o mejorando la calidad de vida de mis colaboradores, la respuesta que ustedes sean, luego ahí vengo y comienzo a utilizar tecnología. Obviamente, usando IA de manera ética y responsable. Ojo, no puedo usar datos sensibles de mis colaboradores o de mis clientes, y si los uso como los estoy usando, estoy obteniendo el consentimiento. Digamos, esto hay como que transparentarlo, ¿no? Y además basado en datos. Esto lo sabemos todos los que estamos como inmersos en temas de IA. De nada sirve tener una gran plataforma de IA o el mejor equipo de desarrollo especialista en IA si el dato que va a nutrir nuestros modelos, nuestros sistemas, está corrupto, ¿no? Entonces, esta inmersión o este entendimiento de la necesidad de tener datos limpios, dónde está el dato, tener gobernanza de datos es fundamental. Entonces, en este desarrollo de esa estrategia de transformación, estos tres ejes son claves bajo mi punto de vista, ¿no? Ahora, una vez que tenemos claro, sí, hacia dónde quiero ir, esta es mi estrategia, estos van a ser mis pasos, luego ya diseñamos un proyecto específico, ya tenemos claro hacia dónde vamos, con fases claras y medibles. Y esto es algo que siempre recomiendo. Si alguien está como aventurado a iniciar un proyecto de transformación digital fiscal dentro de sus organizaciones, mi recomendación, mi experiencia es: hagan proyectos pequeños, medibles. Si es la primera vez que van a arriesgarse a usar tecnología, háganlo medible en el tiempo. ¿Qué voy a entregar a mi organización en 3 meses? ¿Qué le entrego a mi organización en 6 meses?
No se tienen que inventar metodologías para eso. Hay muchas metodologías. Esta de UNESCO a mí me sirve mucho un poco para dirigir cómo va a ser los siguientes pasos dentro de las organizaciones. La pueden buscar, es pública dentro de UNESCO. Em, estos pasos que ven aquí tienen sentido, ¿no? Desde planificar y diseñar, colectar y procesar la data, construir o adaptar el modelo, testear, validar, verificar hasta antes de hacer el pase a producción. Esto que pongo en morado es sumamente importante, ¿no? Antes de dar el go, de que ya salgamos en producción, el nivel de pruebas tiene que ser sumamente exhaustivo, ¿no? Para que cuando se lance tengan su proyecto de transformación real en su organización. No les digo, les puedo asegurar de que no van a haber errores, van a haber errores, pero probablemente sean los menores o tengan un plan de acción muy rápido, ¿no? Siempre, y ojo, no es que desarrollo el sistema, desarrollo la tecnología y bueno, se acabó, aquí quedamos. No, es necesario no solo operarla, sino monitorear los resultados. Probablemente se tengan que hacer ajustes, estoy segura que tienen que hacer ajustes, mirar los resultados, cómo vamos a tener los KPIs de medición de los resultados. Y si no funciona, porque ojo, no todo es color de rosa, y eso probablemente muchos de los que estamos aquí inmersos en temas de tecnología, es que a veces te das cuenta de que no era lo que esperaba y sale de los procesos de la compañía. Deberíamos tener la previsión de que no ocurra. Sin embargo, un poco estuve conversando con un cliente que veía un tema específico con temas de IA, que lo hizo ya hace algunos años o de pronto se dio cuenta que este sistema, que no era fiscal, ¿no? Era temas de reconocimientos biométricos, podría ser un sistema de riesgo alto y entonces tiene un montón de obligaciones que cumplir, no solo en Perú, sino en otros países de la Unión Europea. Y entonces, de repente ya no está haciendo tanto negocio como él lo esperaba. Entonces, monitorear en proyectos de esta naturaleza en los que nos vamos a animar a hacer la transformación digital, ya sé a dónde voy, ya sé cuál es mi punto de dolor, voy a implementar esta tecnología con estos pasos. Sí recomiendo tener esta variable de, ahora en Perú al menos, la ley de inteligencia artificial, que no dice mucho, pero sí ir mirando qué dice el proyecto de reglamento, que no está publicado, pero algo de parámetros nos da. O sea, ¿qué me estoy enfrentando? Para que nos evitemos sorpresas como, oye, todo esto que desarrollé está prohibido, o no puedo hacerlo, tengo tantas obligaciones que cumplir, no solo con SUNAT, sino ahora con, me invento, Indecopi, Ministerio de Justicia, que lo hace inviable. Entonces, este análisis es sumamente importante hacerlo. Ahora, una vez que pasamos esa valla, digamos, ya estamos como encaminados en nuestro proceso, y esto es netamente, es sumamente técnico. Vienen los ingenieros y comienzan a hacer su desarrollo de su arquitectura, diseñar la arquitectura de la aplicación. Esta es una arquitectura ficticia, obviamente no les voy a compartir una arquitectura real, no estoy revelando información de ningún cliente por si acaso, pero aquí nos inventamos una arquitectura ficticia de una aplicación para un equipo fiscal de reconocimiento de datos, de documentos escritos para que se capturen y se generan files de defensa no solamente para el área fiscal, sino para varias áreas en paralelo. Entonces, este esquema que pasa básicamente por el área de tecnología, probablemente en esta sesión hayan muchos abogados o contadores o gente que está em, eh, relacionada con temas de impuestos, yo sí les recomiendo o los invito encarecidamente a que intentemos entender las arquitecturas. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que ya nos están haciendo, ¿no? Oye, ¿aquí dónde cuido la protección de datos personales? Oye, ¿aquí dónde está en riesgo la información del cliente? ¿O cómo estoy asegurándome que la estoy protegiendo? Sí, nosotros como especialistas fiscales y asesores de negocios en las compañías, no entendemos esto, pero que hay como una patita coja, ¿no? Entonces sí recomiendo no solo entender qué es ChatGPT, sino es cómo funcionan estos servicios de inteligencia artificial y comiencen a engarzarse para hacer una función y esto cómo afecta a la parte legal, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo simplemente para que
a invitarlos a que se animen a analizar las arquitecturas que hacen los equipos de desarrollo, ¿no? Ahora, y creo que ya no sé si estoy a tiempo, voy a tratar de hacer un ejercicio con un caso real. Hagamos un ejercicio con un caso real, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio con algo que ya es bastante común en Perú al menos, los famosos servicios intragrupo, ¿no? Y en general cualquier servicio, pero voy a hacer hincapié en los servicios intragrupo y la necesidad de contar con mucha documentación para acreditar no solamente el test de beneficio, sino además la fehaciencia, ¿no? Oye, no me estoy inventando el servicio, es servicio real. Probablemente muchos de los que estamos aquí hemos pasado fiscalizaciones de esta naturaleza y sabemos que el nivel de documentación que hay que entregar es amplio, ¿no? Y además la información tiene que ser pues ordenada, trazable, coherente. Yo he participado en estas fiscalizaciones y yo he tenido que armar mis files de manera física. Y yo sé lo que es armar files, ¿no? Entonces, ese ejemplo, que es como ahora bastante común, se los pongo sobre la mesa, ¿no? Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer desde el mundo fiscal? Paso uno, ustedes son los especialistas en impuestos, hagamos el análisis normativo. ¿Qué me está pidiendo que cumpla la ley, el reglamento, la jurisprudencia, el tribunal? ¿Qué es? Detalle, hagamos bullets. Oye, tengo que hacer esto. Ok. Esto claramente es para estar preparado para una fiscalización, ¿ok? ¿Cuál es el status quo de lo que yo tengo y qué es lo que tengo que tener para cuando venga la administración tributaria? Todos sabemos que mucha documentación, ordenada, razonable, fehaciente. Creo que este podría ser el camino precisamente para identificar un caso de uso. Cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a cumplir con mis obligaciones fiscales. De aquí vamos a comenzar a ver en la vida real una real transformación digital de un departamento de impuestos usando IA. Oye, ¿la IA me puede servir para esto? Entonces, quizás sí, veamos. Ahora, siempre lo recomiendo. Analiza el importe de tu inversión de todo un proyecto de desarrollo que incluye IA y compáralo con los beneficios que te trae la organización. Oye, no es solamente, probablemente, tu contingencia en tener la información. ¿Qué pasa si uno no me lo reconoce o no la tengo la información ordenada como me la pide? ¿Qué otro valor le puedo dar a esta inversión? Bueno, habría que hacer el análisis, ¿no? De repente, hoy esta información me sirve para medir el rendimiento o puedo capitalizar conocimientos. Estos casos de uso es lo que, digamos, cada uno debería hacer dentro de su organización. Creería que esta obligación es un caso no sé si sencillo o medianamente sencillo en el que podemos implementar IA de manera rápida, ¿no? Y luego, claro está, vamos a hacer el análisis del rendimiento de la implementación que hemos hecho. Ahora, ¿cómo yo digo, oye, puedo usarla para otros fines, no solo tributarios, usando inteligencia artificial? Veamos el test de beneficio. ¿Qué me pide la administración? Demostrar que el servicio proporciona valor económico o comercial. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, hay que tener yo le llamo informe técnico de test de beneficio, explico las razones que demuestran que le doy valor a la organización, este servicio le da valor y tengo que tener documentación que demuestre ese valor económico o comercial, que básicamente es documentación que está probablemente dispersa entre las gerencias, presupuestos, el área de logística, no lo sé. Un potencial uso de ella según lo veo yo, sí. ¿Cuáles podrían ser mis potenciales outputs? O sea, una vez que proceso esta información, utilizo inteligencia artificial con la arquitectura que se diseñe, ¿qué puedo tener como resultado? Un file de sustento que cumpla todas las reglas de la administración y no se me pierda ni un papelito. O también tener esta información para inspecciones internas. No necesariamente esta información solamente beneficia el área de impuestos. También puede beneficiar a otras áreas, perdón, de la organización, como por ejemplo auditoría interna. Sigamos. La norma además me dice, oye, tienes que además proporcionar documentación e información solicitada que claramente deba evidenciar que este servicio fue fehaciente. Y ustedes sabemos que demostrar la fehaciencia es complejo porque hay que tener muchos papeles que están dispersos por todos lados, incluso por distintos países.
¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle de mi requerimiento? Yo siempre le digo, Abraham, ¿qué necesitas? Ok, demostrar la efectiva prestación. ¿Cómo lo demuestras? No sé, correos, actas, entregables, reportes pueden inspirarse en la guía de Fehaciencia que publicó la Administración Tributaria. ¿Un potencial uso de inteligencia artificial? Claro que sí, ¿no? ¿Cuáles son mis outputs? ¿Para qué uso IA? ¿Por qué le pediría a mi CFO de que invirtamos en IA para impuestos, para evitar este dolor de tener que armar documentos físicos, sino que además podemos hacer análisis de productividad o rendimiento de metas o inspecciones internas? Entonces, si además nosotros como que estamos mucho en contacto con la documentación que genera el negocio y que nosotros la capturamos para demostrar a la administración que algo fue real, esa misma documentación con seguridad nos va a servir para otras cosas. Habría que ser como, imaginar un poquito qué podemos hacer. La IA nos lo puede ayudar a hacer y de forma rápida. Lo mismo, ¿no? Demostrar la naturaleza del servicio, demostrar la necesidad real del servicio. Por ejemplo, aquí, oye, ¿cómo demuestro la necesidad real del servicio? No sé, informes de gerencia, acuerdos de juntas, sesiones de comité, sesiones de directorio. ¿Qué puedo hacer aquí con IA? Resúmenes ejecutivos, generación de nuevos documentos. Oye, aquí puede entrar la inteligencia artificial generativa, pero por supuesto, ¿no? Entonces ya no solamente IA termina siendo una poderosa herramienta que le resuelve una necesidad al área de impuestos, sino a otros departamentos dentro de la organización. Esta herramienta es tan poderosa, claro, hay que saber usarla o cómo usarla para lograr esos rendimientos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Demostrar costos o los criterios razonables de asignación. Esto termina beneficiando no solo el área de impuestos, sino a otras áreas. Y yo ya aquí con esto cierro. Yo los invito un poco a pensar en qué puedo hacer con esta información. Primera es eso, ¿qué puedo hacer con esta información? Este es mi punto de dolor. Regreso como empecé. ¿Cuál es mi punto de dolor? Este. ¿Qué puedo hacer? Esto. Luego vemos qué tecnología entra, ¿sí? Y probablemente, de lo que estoy viendo yo a la fecha, no solamente le vamos a resolver un problema al área de impuestos, sino a otras áreas de manera simultánea. ¿Qué beneficios me trae? Cumplimiento fiscal efectivo. O sea, nos olvidamos de, ay, no encontré el papel, la persona renunció, nos hackearon y se perdió toda la información. Nos olvidamos de esto. Siempre voy a tener la documentación y además tengo la posibilidad de analizar grandes volúmenes de información. Y ya nos permite eso, procesar mucha información. De hecho, nosotros estamos haciendo algunos pilotos donde hemos procesado muchísimos documentos y tengo resúmenes de 2 minutos. 2 minutos de resúmenes. Gestión, control y gestión de la información. Eficiencia de ahorros y costos, ¿no? Identificación de oportunidades de mejora además. Porque tú puedes ver, además monitorear, estas herramientas terminan siendo esto que decía al inicio, esa transformación. Porque esa transformación implica que vas, en mi opinión, más allá del cumplimiento. Estás dándole un valor a la organización. Oye, puedes dar inputs tú desde el área fiscal para optimizar procesos, para optimizar recursos, incluso para premiar a aquel colaborador que es sumamente diligente con la entrega de información. No lo sé, ya va a depender de lo que cada organización decida. Y eso es todo lo que tengo por compartir ahora. Perfecto. Gracias, Jessica. Y bueno, hay una tarea pendiente ahí nos has dejado los abogados y los contadores que hacer del lado empresarial. Así que bueno, por favor, sus preguntas, como lo dije al inicio, las vamos a tomar al final. Así que nada, voy a dar la bienvenida a Iván Ortega, él es gerente de proyectos en transformación digital en la SUNAT, experto en política fiscal tributaria, fiscalía internacional, auditoría, delito fiscal, gestión de riesgos y de hecho también la implementación del proyecto de transformación digital fiscal, con ya también docente y conferencista. Así que, Iván, bienvenido. Voy a apoyarte con si me pueden ayudar, Susana, para poder compartir pantalla. Ahí está. Denme un segundo. Listo, adelante, Iván. Gracias, Johnny. Y en primer lugar, buenas tardes o buenas noches a
los que me acompañan como expositores en este conversatorio y al evento, a los organizadores del evento, mi agradecimiento. El tema que me toca ver en esta oportunidad es la aplicación de la inteligencia artificial en la administración tributaria. Y quería iniciar con este cuadro que están viendo, porque claramente hay dos fines de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Marcados, claro. Seguramente se pueden usar para más cosas, pero hay dos temas marcados. El uso para la economía formal, que básicamente está ligado a la asistencia, y el uso para la economía informal o la economía oculta, que básicamente está alineada a un modelo de control. Y un modelo de control más temprano que tardío. En el caso del cual quiero enfatizar en esta presentación, tiene que ver con esta economía oculta. Los conceptos creo que ya lo conocemos todos, que está alineado más a la evasión, a la ilusión, al cumplimiento, o a la informalidad, o al fraude, si quieren verlo de esta forma. Y cómo es que el uso, principalmente ahora, de modelos de inteligencia generativa puedan ser mucho más del día a día de las administraciones tributarias. Actualmente muchos están en etapa de pilotos, en etapa de experimentación. Algunos o pocos países ya han lanzado usos de inteligencia artificial, ya sea en su modelo tradicional o generativa. Y algunos otros todavía explorando etapas previas, como el machine learning o algún tipo de analítica como tal. Y el uso está muy marcado, casi en todas las administraciones, con un modelo de riesgo establecido, predefinido como tal, ¿no? Un modelo de riesgo que quienes están en la línea verde tienen un tipo de acción distinta a los que están en la línea o en los cuadros rojos, como tal. Y esa es un poco el empuje que están propiciando las administraciones tributarias, más alineadas ya a modelos matemáticos, estadísticos, inferenciales inclusive, para poder ir haciendo predicciones de lo que podían ser los comportamientos más comunes bajo determinados patrones, ¿no? Y lo otro que quería puntualizar en esta presentación tiene que ver con la fuente, ¿no? La fuente, es decir, los datos que alimentan todo este modelo. Claramente hay datos públicos y, y bueno, la información que está en el Internet, esto tiene mucho de ello. Y luego hay datos más cerrados que tienen que ver con la información propia que maneja la administración, ya sea que la produzca o la obtenga de terceros, ¿no? Como tal. Este es digamos, la sangre, si se quiere, a la vena de todo el modelo de inteligencia artificial en las administraciones tributarias. Lo siguiente que quería mostrarles es, en la siguiente diapositiva, es un poco la justificación del por qué este modelo, ¿no? Y este modelo evidentemente se sustenta, como digo, en gran medida por el control, ¿no? El control tributario o el control del cumplimiento. He tratado de extraer una lámina de un organismo europeo para poder ir viendo cómo está el trazo del incumplimiento o la evasión propiamente en algunos países. Y como pueden ver, algunos están más cercanos al 50%. De ahí la necesidad de estos modelos que principalmente se caracterizan por su cobertura y obviamente su eficacia como tal. Allí se puede ver que en el caso del Perú, en el caso del IGB o el IVA o el VAT, o como pretenda denominarse, estamos más cercanos al 40 que al 30%, ¿no? De este incumplimiento. Y claro, seguro esto
identificado en determinados aspectos que en el juicio de experto y en la experiencia de quienes laboran en una administración tributaria o producto de las acciones de control se tiene identificado determinados comportamientos. Sin embargo, la inteligencia artificial que tiene un ojo de 360 grados, que puede ver más allá de lo que ven miles de personas en una administración, puede y está haciendo ver otro tipo de comportamiento, ¿no? En la siguiente lámina, de la misma manera, quería desglosar el comportamiento, ya no por el IVA o el IGB o el impuesto indirecto, sino por los impuestos directos, y centrarme en el lado izquierdo, donde se visualiza la evasión en renta empresarial o en las empresas o en las sociedades, ¿no? Y claramente en el caso del Perú, perdón, en el lado derecho está la gran relevancia de la evasión en un país como el nuestro y en América Latina propiamente, ¿no? Que superan el 50% en alguno de ellos. Entonces, tomando como contexto ello, y habiendo dicho en la primera lámina la importancia de los datos, quería poner un ejemplo, si me ayudas con la siguiente diapositiva, de una de las, digamos, de las fuentes que están haciendo más uso las administraciones, que es la documentación electrónica. Para el caso más conocido, la factura electrónica. Pues la documentación va más allá de la factura, incluso va a la documentación del bien o a la documentación de otra salida del pago, entre otras acciones, ¿no? Pero quería centrarme yo en este momento, para efectos de un modelo, de hablar de la documentación per se que se realiza en el comprobante pago o en la factura electrónica. Y ahí quería ponerles un trazo antes de entrar a ver y explicar algún uso de cómo es que en América Latina y en el Caribe se ha ido implementando y masificando el uso de la factura electrónica. Actualmente ya muchos países tienen avanzado el modelo y en el caso del Perú, esto a nivel de monto ya ha superado el 97-98% de cobertura como tal, ¿no? Y, y la factura es finalmente un documento de datos estructurados que obedecen a un estándar dependiendo del país. En el caso nuestro obedecen todavía a usar el XML bajo el estándar de un VL, que es el que es usado y explotado en la trazabilidad, por ejemplo, del IGB, del IVA. Dicho ello, entonces quiero centrarme en el ejemplo siguiente, ¿no? que, que está en la diapositiva a continuación. ¿Cómo más o menos se maneja o cómo estamos intentando manejar las administraciones el uso de inteligencia artificial? Ya vimos que se requiere de datos que alimenten el modelo y he tocado el ejemplo de la factura para citar una de ellas, y lo que se hace en el contexto de los países, en primer lugar, con todos estos datos, es analizar el contenido. Y el contenido es rico, ¿no? Porque antes esto no se podía hacer, 5 años atrás, 10 años atrás, mucho menos. Pero hoy el contenido del comprobante es rico, la información de la factura eh, es abundante y podemos no solo ver la información del adquiriente, del quien vendió, quien compró, sino el monto de la transacción. Podemos identificar los ítems, eh, las cantidades, podemos codificarlos con un código de producto para poder luego hacer la trazabilidad del inventario, si se quiere también, y entre otras, digamos, datos valiosos que tiene la. Entonces, eh, ya no solo se ve, como digo, bajo el ojo de un auditor, ¿no? Analizando por ejemplo, la auditoría de un contribuyente. Aquí los datos de
del 97-98% que he mencionado están expuestos, y sobre esa exposición es que se hace el análisis. Se hace el análisis a todos los campos y lo que se busca es encontrar patrones. Y esos patrones pueden estar, esto, pueden identificarse seguro según la particularidad de cada país, aunque a veces hay cosas comunes, ¿no? Porque los problemas que adolece América Latina prácticamente es común, y quizás también con otras regiones. Pero hay patrones comunes a veces porque tras de ello hay el consejo de alguien, el consejo que da en el país A puede darlo en el país B, en el país C. Entonces permite identificar estos patrones comunes, ¿no? Que pueden estar orientados, ya que estamos hablando ahorita de economía digital, a ventas esto, que, se, que, se, que se van dando en este extremo, o en los casos más simples o sencillos, como identificar, se me ocurre decirles ahora, cómo es que el comportamiento de volumetría en cantidades y en montos de transacciones de determinados contribuyentes está supeditada al ciclo de vida. Y cuando me refiero al ciclo de vida, me refiero a que hay contribuyentes que nacen para morir en 3 meses, en 6 meses. Y su conducta encontrada en el sistema obedece a un patrón. Y probablemente ese patrón podría ser que esto no tenga un crédito fiscal transparentado, que no presenten declaraciones de pago, que no efectúen el pago, entre otras peculiaridades que se van encontrando en el análisis del dato. Con ello, lo que se busca luego es ir entrenando un modelo que pueda ser predictivo, preventivo, y asimismo pueda cerrar ciclos, ¿no? Preventivo en el momento de alertar esta situación al contribuyente, ¿no? Y para ello los chatbots están siendo, digamos, el momento cumbre de su uso incluso en las administraciones como tal. Y lo que se busca es que justamente siendo alertados puedan tener un cambio de conducta. Pero en caso no cambien la conducta, se requiere un modelo en esta línea electrónica que cierre el control. Para el caso de muchos países, esto es una auditoría, un control selectivo o una fiscalización. Para el caso del Perú, una fiscalización electrónica. Entonces, con estos patrones que pueden ser vistos como elementos o aspectos, se va entrenando el modelo de tal manera que se pueda ver que sin la necesidad de la participación del juicio experto, la experiencia ganada de la administración, se puedan ir detectando y corrigiendo o puedan advertirse para que el contribuyente pueda ir corrigiendo estas observaciones, anomalías, irregularidades, como se pueda decir. Luego de ello, lo que a continuación viene ya es la participación de profesionales multidisciplinarios que miran el modelo para tunear el modelo, ¿no? Para hacer los ajustes al modelo antes de que estos puedan ser masificados, porque de pronto lo que primero se hace son pilotos o se tiene un periodo de marcha blanca para su uso, ¿no? Se tunean estos modelos para que finalmente ya pueda establecerse un modelo em, que bueno, en el término técnico es un modelo de entrenamiento de dominio, pero no es otra cosa más que la administración pueda llegar a ese nivel donde le pueda solicitar, así como nosotros cuando interactuamos con el chat GTP,
interactuamos para pedirle que construya determinadas modelos. Hoy día está tan avanzados, ¿no? Veía hace unos días que ya estaban incluso haciendo con inteligencia artificial películas, ¿no? Películas con los actores que tú quieres y con el inicio y con la trama y con el final que tú quieras, ¿no? Y la inteligencia te la arma. Similar acción es lo que se busca en la administración tributaria, ¿no? Tener un modelo en ese sentido. Pero no solo funciona para un modelo de control, sino también puede funcionar para un modelo de asistencia, ¿no? Que lo que busca es facilitar el cumplimiento, el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eh, no quiero ahondar sobre los beneficios que ya lo indicaron anteriormente, pero sí seguro sobre los retos que tiene la administración. Y hay retos de infraestructura, sobre todo de infraestructura informática para poder hacer que funcione estos modelos, estos lenguajes LLM o inclusive el pensar en lo que piensan la construcción de estos modelos de inteligencia o estos chats que buscan tener estos procesadores que ya no solo sean en un análisis de uno a uno, sino sean transformadores que tienen esa capacidad de leer, como también lo han referido, ¿no? Que justamente también las administraciones tributarias están llegando, ¿no? Sobre todo en los recursos impugnatorios, ¿no? Donde la volumetría es enorme, o en casos de fiscalización donde la volumetría es enorme por el tamaño de los contribuyentes, y se pueda tener esta capacidad de estos transformadores para poder leer y dar información útil a quien lo vaya a usar. Otro tema ligado a los retos es el presupuesto que tienen las administraciones para poder llegar a estar al nivel que muchas empresas ya han llegado, ¿no? Sobre todo los referentes en el sector del uso de inteligencia artificial, que son empresas multinacionales. Otro reto importante es incorporar personal de distintas profesiones, profesiones que antes no se pensaban en las administraciones, que hoy sí se requieren, ¿no? Matemáticos, físicos, estadísticos, en fin. Y el otro reto que quiero mencionar es la capacidad del profesional, ¿no? Hoy se requieren habilidades de esta línea para que todos los profesionales que están transversalmente en todos los procesos de la administración puedan hacer uso, y no solo hacer uso, sino sugerir el uso o mejor dicho, incorporar conocimiento importante para que luego esto se pueda llevar a automatización de los procesos con el uso de inteligencia artificial. Seguro hay muchos más ejemplos que de pronto por el tiempo quisiera, seguro en las preguntas, abordar posteriormente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Iván por lo compartido. Y de hecho también Iván nos deja una tarea en la última parte de su exposición de un poco revisar estos temas, ¿no? Inteligencia artificial, a todos los profesionales, contables, abogados y que estamos vinculados, bueno, con cualquier tipo de actividad. En este caso estamos aquí hablando de temas tributarios y cumplimiento fiscal. Bueno, por unos minutos nos vamos a ir al otro lado del charco, como diría mi amigo Carlos. Vamos a irnos a ver la perspectiva española y para eso contamos con la presencia del doctor Carlos Pedrosa de la Universidad de Valencia, ¿no? Él tiene un expertise en todos estos temas de inteligencia artificial, está desarrollando varios proyectos de investigación. Así que, nada, Carlos, no sé si puedes compartir tu pantalla. De repente, a ver. Perfecto, ya podemos ver tu pantalla, así que nada, adelante, bienvenido. Buenas tardes para ustedes. Muchas gracias, Johnny, por cederme el uso de palabra y buenas noches a todos y a todas desde este lado del charco. No puedo empezar sin antes felicitar al Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario por haber organizado de manera inmejorable esta jornada. Y muchas gracias, por supuesto, al profesor Johnny Esquivel por su amable invitación a formar parte de este evento.
Sin más dilación, si me lo permiten, doy comienzo a mi exposición relacionada con las implicaciones fiscales de la inteligencia artificial en relación con la administración tributaria y los contribuyentes desde la óptica española. Unos primeros asentamientos conceptuales, y es que en ningún caso podemos, digamos, dudar de la denominada cuarta revolución industrial. Las nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial se caracteriza por una generación de datos, como sabemos, sin precedentes de ningún tipo, que ha hecho que la gestión y el análisis de estos datos se convierta en un componente crítico para el éxito tanto de las políticas tributarias como de la eficiencia administrativa. Y es en este sentido en el que, desde mi óptica, la inteligencia artificial y el denominado aprendizaje automatizado puramente en el ámbito tributario, también conocido por su terminología inglesa como Machine Learning, se presentan no solo como herramientas tecnológicas avanzadas, sino a su vez como un cambio fundamental en la manera en que las administraciones tributarias abordan, por un lado, la fiscalización y, por otro lado, el cumplimiento tributario. Digamos que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ofrecen capacidades analíticas revolucionarias que permiten procesar y entender grandísimos volúmenes de información, grandes conjuntos de datos a una velocidad y una precisión inalcanzables para el ser humano. De este modo, estas tecnologías pueden identificar no solo tendencias, sino también patrones dentro de una vasta cantidad de transacciones y registros fiscales de distinta índole, lo que resulta, como digo, en una capacidad sin precedentes para predecir comportamientos fiscales, identificar posibles casos de evasión o elusión fiscal y detectar anomalías o inconsistencias tributarias. Por consiguiente, no queda la menor duda que la inteligencia artificial y el machine learning, de acuerdo con esta recopilación y estudio de datos, también conocido este último término por su terminología inglesa como data science, están redefiniendo la forma en que las administraciones tributarias abordan el derecho tributario. De modo que, mediante el uso del Big Data y en especial de los modelos predictivos, se evalúa el cumplimiento de los obligados tributarios y se determinan también posibles riesgos de que lleguen incluso antes de que lleguen a producirse. En realidad, de acuerdo a como he detallado en pantalla, podemos afirmar que la inteligencia artificial se basa en la gestión del riesgo mediante los denominados Compliance Risk Management Models, es decir, modelos basados en el análisis ex ante de los eventuales riesgos fiscales en los que un contribuyente puede ocurrir. Fundamentalmente se recurre, digamos, a tres modelos diferenciados de acuerdo con su finalidad. Por un lado, encontramos los Similarity Models, basados principalmente en la identificación de contribuyentes por comparación con otros en situaciones similares. El segundo de los modelos sería el Outlier Models, que tratan de delimitar a los contribuyentes a los que estadísticamente se recomienda observar por posibles comportamientos anómalos, podemos decir. Y tercero, pero no por ello menos importante, hacemos referencia a los Prescriptive Models, cuyo objetivo es ofrecer principalmente resultados sobre las causas del riesgo que presenta un contribuyente. De modo que, hilando un poco más fino, podemos matizar que la inteligencia artificial, el machine learning, ofrece una metodología por la cual las máquinas aprenden de los datos, como ya estamos aquí poniendo de manifiesto, con la finalidad de mejorar el tratamiento de tareas específicas durante su desempeño en el tiempo, sin necesidad en ninguno de los casos de que tengan que ser programadas explícitamente para cada una de estas situaciones, lo cual resulta invaluable en el marco del derecho tributario, donde el análisis de grandes volúmenes de información en declaraciones fiscales y transacciones de distinta índole puede relevar no solo tendencias de cumplimiento, sino también tendencias de evasión o fraude fiscal. Y en este marco, profundizando un poco más, hablamos del deep learning,
que se basa en algoritmos basados en redes neuronales profundas organizadas en layers o capas que permite un análisis más adecuado de estos datos. Esto es particularmente útil en el procesamiento de la complejidad inherente a los documentos y registros fiscales, lo cual facilita una identificación más precisa de posibles irregularidades y contribuye a una toma de decisiones más fundamentada. En paralelo, hablando del término que ya he introducido, data science, digamos que este se centra más bien en ese análisis e interpretación de grandes conjuntos de datos para extraer una serie de conclusiones. Y esto, en el contexto tributario, como digo, es significativo el hecho de utilizar técnicas estadísticas y analíticas avanzadas para comprender, por un lado, tendencias fiscales y, por otro lado, para buscar la conducta de los contribuyentes, lo cual para la administración tributaria es crucial en base y con la intención de desarrollar sus estrategias de gestión tributaria de una manera más eficiente. Y todo ello de manera más pormenorizada, no podemos no hacer referencia al Big Data, un aspecto clave en esta ciencia de datos o data science, que se refiere específicamente al análisis de volúmenes extremadamente grandes y complejos, y que su aplicación en este marco de la fiscalidad permite a las autoridades manejar y analizar eficazmente la ingente cantidad de información generada por las transacciones y por las declaraciones fiscales, lo cual supuestamente mejora la capacidad, como estamos diciendo, de identificar patrones de riesgo y generar oportunidades de manera más precisa. En este marco, la sinergia de estas tecnologías promete no solo mejorar la eficiencia y la eficacia en las acciones de control y fiscalización tributaria, sino también transformar la relación entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, supuestamente hacia un modelo más transparente, justo e incluso colaborativo. Esta evolución tecnológica, si me lo permiten contextualizar en el marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española, se ha visto plasmado, por tomar un punto de partida, desde 1996, con la celebración, digamos, o inauguración de la primera página web del portal institucional. Pero sobre todo este impulso en la administración tributaria electrónica vino a través de la aprobación de la Ley 11/2007, que promovía la modernización de la administración tributaria española al consagrar el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la administración tributaria. Aunque, por supuesto, los avances han venido potenciados durante los últimos años con el uso de estas aplicaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, que supuestamente están ayudando a crear perfiles más proclives a un posible o un potencial fraude fiscal y modelos predictivos para el cumplimiento tributario. Prueba de ellos es el compendio de aplicaciones tecnológicas elaboradas, aprobadas y aplicadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española. Todas ellas con nombres de dioses griegos y con la intención de que tengan un carácter sólido. Alguna de ellas, a modo de ejemplo, porque si no me demoraré demasiado en el tiempo y no podré avanzar con otras cuestiones que requieren también ser expuestas, podemos hacer referencia a la plataforma Zujar, que trata de almacenar y sistemizar datos entrecruzados para identificar determinados contribuyentes. La aplicación Hermes, cuya finalidad es seleccionar contribuyentes que serán objeto de actuaciones en procedimientos tributarios de gestión, inspección e incluso recaudación. También está la aplicación Teseo en atención al análisis de las redes para buscar patrones anómalos camuflados por parte de los contribuyentes u otras aplicaciones como podría ser Rifa, que recupera información procedente de fuentes abiertas localizadas en la web, o Genio, cuya finalidad es crear informes con la información retenida en las consultas. Por supuesto, hay otras, como podría ser la aplicación Prometeo o la aplicación Dédalo o la aplicación Teseo,
pero no podemos detenernos en todas ellas. Y todo ello, todo este uso de la inteligencia artificial, cómo ha sido contextualizado, digamos, cómo se está utilizando por parte de esta Administración Tributaria Española. Y a mí, yo he querido tratar de algún modo de contextualizarlo en tres grandes bloques. Por un lado, los asistentes virtuales. Su función principal, digamos, que es proporcionar al contribuyente la asistencia y orientación necesaria en una variedad de temas fiscales, mejorando la eficiencia y la accesibilidad digamos, a los servicios tributarios. Digamos que es una especie de chatbox que supuestamente son capaces de guiar a los contribuyentes en el proceso de completar y presentar sus declaraciones de impuestos. Algo supuestamente sencillo y que no genera demasiada controversia. En segundo lugar, debemos hacer referencia a las ayudas en las declaraciones tributarias. En el marco de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, digamos que utilizando técnicas de Machine Learning y en base a documentación y declaraciones presentadas en ejercicios anteriores, si el sistema detecta una incoherencia con la información que la Agencia Tributaria Española dispone en su base de datos, lo que hará será emitir un aviso, un mensaje informativo en el que se advierte al contribuyente que ese dato supuestamente no es coherente con la información y sugiere que lo revise a fin de evitar errores que puedan desembocar en un procedimiento de comprobación tributaria. Ahora bien, cabe advertir que simplemente estas ayudas emiten un aviso, pero en última instancia es el contribuyente el que decide si desea incluir un dato u otro. Y tercero, el uso más relevante de estas técnicas de inteligencia artificial por parte de la Administración Tributaria Española se encuentra en la realización de análisis de los riesgos fiscales y la creación de perfiles fiscales. Ya sabemos que la Administración Tributaria cada vez más utiliza datos, macrodatos e inteligencia artificial para su tratamiento masivo de esa información, aunque supuestamente siempre como una herramienta de apoyo a las unidades de selección que están basadas en el factor humano. Como digo, siempre debe haber detrás, supuestamente, una decisión humana detectando posibles indicios de riesgo fiscal en atención a los informes disponibles, documentación aportada por el contribuyente, declaraciones presentadas, autoliquidaciones o requerimientos de información a terceros. De este modo, la Administración Tributaria analiza el riesgo fiscal mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial que deben ser supuestamente públicas por indicación de la normativa de los planes de control tributario, aquí en España. Ahora bien, el problema reside más bien en que la Administración Tributaria, amparándose, entre otros preceptos, en el artículo 170 del Reglamento de Aplicación de Tributos, que establece que los planes anuales de inspección pueden llegar a tener un carácter reservado. Asimismo, invocando también, por qué no decirlo, a reuniones propias de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Administración Tributaria puede llegar a reservarse el derecho a detallar concretos métodos de selección o herramientas utilizadas para llevar a cabo un determinado análisis de los riesgos fiscales de los contribuyentes bajo la premisa de evitar que estos sean conocidos y puedan ser evitados o rodeados por dichos contribuyentes. De manera que las cartas están sobre la mesa y desde la otra cara de la moneda se plantea este debate. La clave de bóveda, digamos, de esta ecuación exige dar respuesta a cómo conjugar la consolidación de los cada vez más avanzados mecanismos de inteligencia artificial reflejados en los anteriormente expuestos Compliance Risk Management Models, que tal y como hemos expuesto, sustentan su ratio decidendi en decisiones algorítmicas,
¿Cómo compensamos todo ello? Con la irrenunciable defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes, tanto en la cuantificación de los tributos como en los procedimientos de aplicación de los mismos. Todo ello en consideración ante la posible o probable situación o punto de partida de que los actos administrativos emanen de la aplicación de esta tecnología, también en aras de obtener resultados recaudatorios positivos, con el consiguiente, en ocasiones, por menoscabo de los principios jurídico-tributarios. Y de algún modo, como todos sabemos, los derechos y garantías de los contribuyentes son el resultado de las exigencias que derivan de los principios constitucionales que ordenan la materia tributaria. En concreto, por cuestiones de tiempo, nos vamos a centrar solamente en los tres que figuran en pantalla. Principio de seguridad jurídica, unos breves comentarios, el derecho a la protección de datos de carácter personal y el derecho a la intimidad personal y familiar. En relación con el primero de ellos, el principio de seguridad jurídica, principio constitucionalmente protegido, es el artículo 93 de la Constitución española, mediante el cual el Tribunal Constitucional cuestiona si las actuaciones automatizadas por parte de la Administración tributaria encajan en los estándares y límites de este principio constitucional de seguridad jurídica en relación a si un acto que se funda única y exclusivamente por parte de la Administración tributaria bajo el uso de un determinado programa informático debe ser aceptado o no, puesto que en realidad en ocasiones ni tan siquiera tenemos información suficiente para conocer cuál es su funcionamiento, cuál es el modus operandi, digamos, de este programa informático, qué datos emplea, cuáles son sus consecuencias, etcétera, hasta el punto que podemos vernos inmersos en un procedimiento tributario sin razón sustancial de ningún tipo. Y prueba de ello, si me permiten, es la sentencia del Tribunal Supremo Español del 1 de octubre de 2020, en el que se valoró si la entrada a un domicilio de un contribuyente por parte de la inspección tributaria sobre la base, y he aquí la cuestión, sobre la base de una actuación automatizada basada en un mero informe de riesgo elaborado por un programa informática. Y todo se debía, como argumenta este Tribunal Supremo Español, a ser aceptable que la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido pudiera justificarse bajo el hecho de que un contribuyente haya tributado por algo tan sencillo como una cuota media inferior a la media de rentabilidad del sector a nivel nacional. Es decir, por el mero hecho de haber tributado a una cuantía inferior a la media, la cuestión era si eso era motivo, porque lo indicaba un programa informático determinado, a ser, digamos, inspeccionado y a tener entrada en ese domicilio. Así, claramente y por suerte, nuestro querido Tribunal Constitucional aprovechó para indicar que no se puede prescindir en ningún caso de un juicio de proporcionalidad y que el mero uso de medios tecnológicos no implica la inexistencia de una necesidad, adecuación y proporcionalidad para realizar actuaciones administrativas que asegure el cumplimiento de esta seguridad jurídica del contribuyente, con el fin de asegurar tanto sus derechos como sus garantías constitucionalmente protegidas. El derecho a la protección de los datos personales era el segundo de los grandes bloques que deben ser abordados, aunque sea brevemente, para exponer de algún modo que la inteligencia artificial y su uso por parte de la administración tributaria para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal en atención a la elaboración de perfiles de riesgos de contribuyente, en principio, debería quedar protegida ni más ni menos que
por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y también, por qué no decirlo, por el mero Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y también por la propia Constitución española. Y de una manera más específica, aún más si cabe, por el mero Reglamento General de Protección de Datos y por la ley, ni más ni menos que la Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos. Es decir, creo que no es baladí. Así deben ser diferenciadas las decisiones 100% automatizadas y las denominadas decisiones semiautomatizadas. La diferencia reside en que cuando comienza una decisión a ser semiautomatizada, ¿qué porcentaje de factor humano debe existir para considerar que una decisión es automatizada 100% o semiautomatizada? Porque el problema reside en que las decisiones automatizadas no gozan de unas garantías extras o extraordinarias o superiores a las tradicionales, podemos decir, decisiones administrativas. Y he aquí el problema. Queda por deslindar cuando una actuación pasa a ser de una actuación 100% automatizada a una actuación semiautomatizada. El mínimo uso, la mínima presencia física y del factor humano considera y es suficiente para alegar que la decisión es semiautomatizada y, por tanto, aplicar única y exclusivamente las garantías que se aplican a cualquier decisión administrativa tradicional. Y he aquí otro de los problemas. Por su parte, el tercero de los bloques es el derecho a la intimidad personal y familiar. Miren que me estoy centrando en grandes derechos y principios que están constitucionalmente protegidos. Las administraciones tributarias ya sabemos que poseen esa grandísima cantidad de datos sobre nuestra situación personal y familiar, económica por parte de todos los contribuyentes. Y es evidente que esa intimidad de los contribuyentes pueda resultar afectada por esas actuaciones de las administraciones tributarias. Y eso en ningún caso, como estamos diciendo, significa que cualquier poder público pueda entrometerse sin cumplir con la intimidad constitucionalmente protegida. Para ello, como estamos estableciendo, cabe superar ese juicio de proporcionalidad, tal y como he demostrado y ha sustentado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Español. Y aquí debemos de hacer mención, si me lo permiten, a un caso que dio de grandísima importancia, un caso europeo, y es la sentencia Siri del Tribunal de La Haya, en el que se utilizaba una herramienta por parte de la Administración Tributaria de inteligencia artificial que permitía el tratamiento de datos de manera anónima y trataba de identificar conductas fraudulentas. Pero la cuestión es que siempre recaía sobre un mismo tipo de población, que qué casualidad, que era una población de color, residentes en determinados barrios marginales, con poco o con supuestamente con un no demasiado elevado poder adquisitivo e incluso con determinadas necesidades y determinados barrios que podían considerarse como marginales. ¡Qué casualidad! Lo que sucedía es que esa clasificación se producía, pero no se informaba a ninguno de ellos que estaba siendo objeto de un procedimiento de comprobación porque un algoritmo así lo había indicado. Menos mal que finalmente el tribunal holandés declaró que existía una clara vulneración a este derecho a la intimidad personal y familiar. Y por todo ello, y a modo de no excederme el tiempo que me ha sido asignado, simplemente quiero concluir, me gustaría extenderme más, pero entiendo que el tiempo es valioso, pero sí no me resisto a establecer unas muy breves conclusiones. La evolución de la tecnológica de las administraciones tributarias es una obviedad, pero en ningún caso parecía que había una promoción al uso de estas herramientas de inteligencia artificial, pero parece ser que con el paso del tiempo hay cierta reticencia a publicitar el uso y explicar el uso de estas herramientas. Por su parte, es cierto que las
administraciones tributarias siguen acudiendo a estas tecnologías disruptivas, pero en todo caso debe contarse con una tecnología basada en la supervisión humana, y no solo en la supervisión humana, que tenga también el carácter humano presente. Y esto hace referencia a esa brecha digital a la cual no todo el mundo tiene acceso. En todo caso, las personas deben de estar presentes en todas las etapas del proceso. Y para ello, cualquier sistema de inteligencia artificial debe cumplir con un marco legal que proteja los datos, que verifique las fuentes y que los datos sean completos, precisos y no contengan errores de ninguna índole. De manera que, tal y como hemos comentado, las administraciones tributarias deben cumplir, por un lado, garantizar el uso de la inteligencia artificial de una manera responsable, ética, confiable y de un modo respetuoso, y por otro lado, garantizar esa seguridad y gobernanza de la inteligencia artificial, dotando su uso de una metodología específica que asegure una calidad y una gobernanza de las acciones que llevan a cabo. Y por último, no podemos negar que es necesario potenciar y profundizar en la regulación normativa necesaria para evitar vulneraciones en el uso de los datos personales. Se asume que los datos tienen cada vez un mayor valor estratégico y por ello deben de ser, si me apuran, más protegidos. Para ello debemos de hacer uso y repensar, reforzar, replantear los derechos y garantías, no solo de los contribuyentes, sino también desde de la propia ciudadanía, para que sean reforzados, actualizados e incluso resignificados, ¿por qué no decirlo? Por último, porque el uso de esta inteligencia artificial requiere de una mayor transparencia y explicabilidad para que su uso sea igualitario para todos y ambas partes. Y no solo un uso desde la óptica puramente tributaria, sino también me estoy refiriendo a un uso de acuerdo con el derecho a la tutela judicial, administrativa y judicial. Por consiguiente, podemos concluir indicando que solo ante la existencia de un equilibrio entre las oportunidades que plantea y presenta esta inteligencia artificial para las administraciones tributarias y el escrupuloso respeto a los derechos y garantías de los contribuyentes, permitirá que esta innovación tecnológica repercuta positivamente en la consecución de los objetivos del sistema fiscal y, por supuesto, también en la propia confianza de la ciudadanía en el ordenamiento jurídico tributario. Muchas gracias y quedo a su entera disposición. Gracias. Gracias a Carlos, que es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, España. Y de hecho, bueno, agradecerle doblemente porque él está con 6 horas más, así que gracias por el esfuerzo de estar aquí en este conversatorio en el IPIDET, filial Lambayeque. Bien, vamos a continuar, para los que se acaban de conectar, vamos a continuar con la cuarta ponencia de la magíster Diana Castillo, con el tema transformación digital en la tributación, el rol de la inteligencia artificial. Es directora de Tax Transformation en KPMG en Perú. Es magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima y contadora pública por la Universidad Nacional de Trujillo, con 17 años de experiencia en KPMG y 4 años previos en SUNAT, ¿no? Actualmente es directora, como ya lo mencioné, ¿no? de KPMG. Su experiencia se centra en la transformación de la función fiscal y de cumplimiento tributario, combinando tecnología y optimización de procesos con un enfoque fiscal, especialmente en la industria de banca, telecomunicaciones y retail. Así que Diana, bienvenida y el escenario es tuyo. ¿Estás en mute, Diana? Ya habíamos estado viendo tu PPT, no sé, ha dejado de Ya, a ver, compartir, me parece. nuevamente. Ok, ahí me Dale, dale. confirma. Un momento. Ujú. Se está leyendo. eh, Tu PPT. Ajá. Selecciona tu PPT. Ya está, ¿verdad? Sí, modo presentación y listo, ya estamos. Muy bien.
Buenas noches con todos. Gracias también por la invitación del IPIDET filial Lambayeque y al profesor Johnny Esquivel, quien ha tenido en verdad, tengo el gusto de poder aceptar siempre sus invitaciones, porque esos son foros realmente donde más allá de que cada uno como profesional comparta la experiencia que tiene sobre este tema muy interesante sobre inteligencia artificial, creo que también estos foros permiten justamente, y obviamente también agradezco a los que están participando, porque estos foros también forman parte de este mensaje, porque hoy en día pues sabemos y hemos estado escuchando ya a mis anteriores colegas, de toda, no solamente la adopción que implica esta herramienta tan importante como inteligencia artificial, sino también lo importante y delicado que viene a ser el tema de la gobernanza, el tema de la transparencia, el tema de una regulación, ¿no? Entonces, lo que yo quiero conversar ahora con ustedes es primero entender el contexto. Hemos tenido, de verdad, en esta mesa la gran oportunidad de ver las dos caras de la moneda, desde el lado de la administración tributaria, como muy bien lo ha comentado Iván y también Carlos, y por el lado también del mundo empresarial, ¿no? Que justamente también Jessica comentaba y que es un poco a lo que yo también voy a abordar. Entonces, nosotros somos conscientes que estamos en un mundo donde la tendencia es el constante cambio y hoy en día con esta cuarta revolución industrial, lo mencionaba Carlos, vemos que existe ahorita un disruptor que está impulsando a que muchas de las empresas peruanas reorienten obviamente sus recursos a proyectos de inteligencia artificial. Hemos visto que incluso a través de estudios, más del 80% de las empresas peruanas plantean usar inteligencia artificial para el 2025. Hemos visto incluso también a nivel ya regulatorio que en Perú se tiene, si bien es cierto, una ley y que justamente hace poco en la presidencia del Consejo de Ministros estaba incluso a través de un foro abierto a todos los profesionales a participar en este proyecto de reglamento, porque surgen estas necesidades, ¿no? De ir también no solamente el que las empresas sepan el porqué de usar esta tecnología, sino también el de regularla, ¿no? Empresas como NVIDIA que se convierte en una de las más valiosas en el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente desde el lado empresarial, el por qué adoptar esta herramienta, que es la inteligencia artificial, quiero hacer un pequeño paréntesis con lo que mencionaba Jessica y todo este boom de la transformación digital en las empresas, es que precisamente tiene que estar vinculado con el valor empresarial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este valor empresarial, que puede estar enfocado en base a lo que la empresa de manera estratégica quiera utilizar, puede estar vinculada al valor del mercado, con el tema necesariamente de que cómo esto ayuda a aumentar el valor de mis acciones, puede estar vinculado al valor de sus activos, ya sea físicos o intangibles, al valor que este pueda traerle en un mayor incremento de repente en los ingresos, al valor de su marca, porque también hay una repercusión en la percepción y la reputación que puedan tener hoy en día las empresas, al valor del capital humano, ¿no? Hemos visto que a raíz de todas estas tecnologías disruptivas implican también el poder tener nuevas experiencias, nuevas habilidades, nuevos conocimientos para poder también justamente llevar en marcha y adaptarnos a estos cambios, y el valor de la innovación, ¿no? Que es esta capacidad que finalmente tienen las empresas para poder innovar y adaptarse a todos estos cambios. Entonces, sabemos que existe, ya enfocándonos un poco para el lado también del lado fiscal, existe todo un entorno regulatorio y empresarial que está experimentando un rápido cambio, ¿no? Y eso muchas veces está incluso hasta fuera del contexto de la misma compañía. Entonces existe un mayor aumento de la complejidad regulatoria, sin duda, ¿no? Y aquí parte por hacerse este assessment o este diagnóstico en el que uno tiene que empezar a cuestionarse si realmente conozco todos los requisitos, por ejemplo, para cumplir con mis impuestos en mi jurisdicción, por ejemplo. Existe un mayor escrutinio de la gobernanza y la gestión de riesgos, ¿no? Sabemos que la transformación digital no solamente es adopción de tecnología, la transformación digital implica un cambio cultural, implica replantear el tema de la gobernanza y sobre todo la estrategia fiscal, ¿no? O sea, tenemos una estrategia fiscal que pueda estar ya definida y aprobada, en este caso por nuestro directorio. Tenemos acceso oportuno a los datos que son necesarios justamente para tomar decisiones empresariales informadas.
La presión, obviamente, que tienen hoy en día en el mundo empresarial de que cada vez hay que gestionar mejor los costos y el número de empleados. Entonces, aquí viene temas, como lo he ido mencionando también Jessica, el tema de, oye, realmente cuál es el tiempo que estamos dedicando para poder tener un buen cumplimiento tributario. Aprovecho realmente las soluciones tecnológicas para poder de repente, digamos, corregir riesgos o evitarlos o anticiparlos, ¿no? Y el hecho también que hoy en día el mundo empresarial siempre está en esta búsqueda de moverse a nuevos mercados, lo cual implica el que hoy en día las compañías deben asegurarse por cumplir las normas desde el primer día en la jurisdicción en la que corresponda y obviamente tener también un proceso centralizado, ¿no? Que le permita obviamente poder responder a esta nueva necesidad y la globalización de los procesos del negocio, ¿no? Que esto sí nos trae un reto de poder estandarizarnos, ¿no? Y sobre todo el que sepamos si realmente nuestros equipos o sistemas financieros o si nuestro ERP realmente respalda eficazmente las necesidades fiscales que pueda tener. Entonces, como vemos, estamos en un contexto en el que las empresas tienen que empezar a cuestionarse desde esta estrategia, desde qué necesita, ¿no? De cómo está primero, obviamente, qué necesita y qué finalmente le quiere dar ese valor, ¿no? Entonces, Iván nos comentaba que desde el lado de la administración tributaria, y lo menciono rápidamente porque esto también viene a ser un disruptor hoy en día para que muchas de las empresas en el ámbito empresarial empiecen a cuestionarse si realmente van a poder ir a la vanguardia, a la velocidad, o como decía Carlos, a esta nueva forma como las administraciones tributarias están redefiniendo la manera en que vienen haciendo su función de control, de fiscalización. Entonces sabemos que SUNAT actualmente tiene un gran reto de su política fiscal, ¿no? De reducir la evasión fiscal, de cerrar esta brecha de incumplimiento y obviamente bajar incluso lo he escuchado también a Iván hablar del tema de la ineficiencia en la gestión de cumplimiento, ¿no? Que es una brecha que también es importante, que tiene una medición respecto de la gestión de las administraciones tributarias. Y eso sin duda, hoy en día creo que todos somos testigos de la gran transformación digital que viene realizando SUNAT en su gestión de cumplimiento, ¿no? Entonces, de esta forma, hoy en día muchas de las empresas peruanas, para empezar por dar un ámbito geográfico, están muy ya interesadas y sobre todo reconocen que nuestras áreas fiscales generan un valor importante no solamente para el cumplimiento tributario, sino en sí para el valor de la compañía. Y eso tiene que ver mucho con la parte incluso hasta reputacional. Y esto, como bien lo han ido mencionando también, implican retos, ¿no? O sea, implementar la inteligencia artificial no solamente es traer una tecnología, implementarla sin conocer el por qué, ¿no? El por qué funciona, para qué sirve, sino que incluso estos retos de implementar la inteligencia artificial primero pasan por poder saber que existe un costo de inversión. Y estos costos de inversión pues tienen que estar alineados con con, digamos, indicadores que nos ayuden a cuantificar qué es lo que gana el negocio, ¿no? Desde los diferentes frentes que el negocio quiera darle prioridad o valor, ¿no? Entonces es un primer paso. El segundo paso son las competencias y habilidades, ¿no? Existe sin duda todavía una brecha ahí de poder mejorar el talento que esté especializado justamente en lo que es científicos, como por ejemplo científicos de datos, ingenieros de datos o modeladores de inteligencia artificial, ¿no? El tema de la seguridad y la privacidad de datos, clave, y en esta última ponencia lo ha explicado con bastante detalle Carlos. Yo no voy a profundizar mucho ahí, solamente quiero mencionar que nuestra regulación peruana lo que busca también es poder adaptar y reconocer ya, digamos, los avances de la tecnología que ha habido ya, o los avances en regulación que hay ahorita en Europa, para poder justamente buscar una regulación que también nos asegure ello. La integración con los sistemas ya existentes que permita que esto pueda funcionar y obviamente la ética, los sesgos y esta resistencia que puede haber al cambio. Entonces, como ven, bajo este contexto, bueno, acá solamente para rápidamente ponernos digamos, en una idea de qué tipo de tecnología, qué tipo de inteligencia artificial estamos
trabajando. Actualmente estamos con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es justamente la que permite realizar tareas cognitivas, es capaz de aprender, de razonar y adaptarse justamente a estos nuevos desafíos. Y se espera, pues, más adelante tener una superinteligencia artificial, que eso sí ya es incluso, se prevé incluso que podría tener una capacidad intelectual incluso superior, ¿no?, a la de los seres humanos. Actualmente nos encontramos aquí, en la inteligencia artificial generativa. Entonces, lo que hoy en día, recogiendo un pequeño ya resumen de qué está pasando en el contexto empresarial, hoy en día las compañías que pretenden transformar sus áreas fiscales, no deben hacerse estas preguntas difíciles, porque vuelvo a repetir, bajo este contexto que hace un momento he ido mencionando, tanto en el entorno empresarial como de la misma administración tributaria, genera que las compañías puedan preguntarse si realmente, por ejemplo, su tecnología está adaptada a sus necesidades y si realmente es plenamente utilizada por sus equipos, ¿no? Si realmente está preparado para cumplir con las nuevas regulaciones fiscales, lo estamos viendo. Actualmente, a partir de esta transformación digital de la administración tributaria, también existen nuevos productos, nuevas maneras del cumplimiento tributario, que justamente permiten esta agilidad y velocidad en el plan de respuesta para nuestro cumplimiento tributario también, ¿no? El tema de si mi toma de decisiones empresariales, por ejemplo, está basada en datos y que estos datos realmente estén estructurados, limpios, para poder tener información valiosa que permita tomar decisiones desde el ámbito fiscal, e incluso esto sirve para las diferentes áreas del negocio. Saber cómo hago que mis procesos, o sea, cómo hago, ¿no?, en este caso, que mis procesos de negocio sean más dinámicos y ágiles. Entonces aquí sí viene la parte que implica para cualquier tipo de cumplimiento tributario conocer el end-to-end del proceso para poder llegar a ese cumplimiento tributario, y obviamente empezar a evaluar y revisar si ese proceso se encuentra estandarizado, ordenado, si realmente recoge el enfoque fiscal, que es uno de los principales dolores, por ejemplo, que hoy en día escuchamos en muchos foros o en muchas de las reuniones que tenemos también con muchas empresas, ¿no? O sea, existe una divergencia, una separación muchas veces entre lo que se estandariza a veces a nivel contable, financiero, y lo que realmente se busca desde el nivel del cumplimiento tributario. Entonces, eso hace replantear y ver si realmente cómo están mis procesos actualmente sirven para poder llegar a esa dinámica y a esa velocidad, y sobre todo a poder cumplir no solamente con los impuestos, tributos que debe pagar, sino que pueda anticipar también los riesgos. ¿Está mi organización realmente alineada con las prácticas líderes de la industria? Acá es una especie de benchmark, ¿no? ¿Qué están haciendo las otras empresas para transformarse y realmente adaptarse a esta transformación o a este uso de nuevas tecnologías, o a darle mayor valor a las áreas de impuestos? Por eso llamamos la transformación, en este caso, la transformación digital de estas áreas. Y, por ejemplo, saber también si necesito de repente renovar mi enfoque, ¿no?, para una mejor gestión de riesgos fiscales. Y aquí hablábamos mucho de los KPIs. Hoy en día se habla mucho en el sector empresarial, oye, ¿qué KPIs realmente estoy utilizando para medir realmente si estoy no solamente cumpliendo con mis impuestos, si estoy pagando los impuestos que realmente debo pagar, y si realmente estoy siendo eficiente en mi gestión fiscal, ¿no? Entonces, eso también es un tema, por ejemplo, que es algo que se viene trabajando y se viene conversando mucho ahora en los foros empresariales. Y finalmente, si los impuestos aportan valor al negocio, ¿no? Las áreas de impuestos hoy en día tienen la gran oportunidad de poder volverse digamos, en el área estratégica de la compañía, para poder precisamente aportar ese valor. Porque, ya lo hemos ido mencionando o lo hemos escuchado anteriormente, esta transformación que puede darse desde esta área fiscal es transversal para muchas áreas del negocio. Entonces, ¿cómo, y bajo este análisis, ¿no?, y bajo este proceso de transformación, obviamente la función fiscal se hace más valiosa, pero sobre todo se hace más estratégica, ¿no? Entonces, siempre la invitación, si muchos de ustedes pues están liderando muchas áreas fiscales, es siempre analizar eso, ¿no? Analizar primero, hacer un pequeño assessment, ¿no?, de cómo se encuentran, replantear de repente su estrategia
para que ello pueda justamente traer ese mayor valor para que busca justamente la compañía. Permítame, creo que pasé. A ver, un ratito que creo que se ha quedado en frozen. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los principales dolores en las áreas de impuestos? Y que seguramente muchos de ustedes como audiencia van a empezar ahorita a confirmarlo. Existen muchas tareas que son manuales y operativas, ¿no? Y que esto no solamente genera pues un mayor problema al momento de realizarlas o un mayor tiempo digamos, operativo que pueden usar en este caso los profesionales, sino que también eso está alineado a errores, ¿no? A errores que se puedan generar. Procesos no documentados, ¿no? Y creo que es otro de los principales dolores que existen actualmente en las áreas tributarias. Las empresas son muy grandes, con muchas áreas operativas, la documentación está en muchos usuarios y es lo que mencionaba, por ejemplo, Jessica, de que eso implica de que a veces los documentos, al estar en muchos usuarios y no realmente en el proceso, las personas cambian, se van, se dañan las máquinas, etcétera, y eso no permite que las empresas puedan tener pues documentación no solamente completa, sino también que sea información que sea oportuna, ¿no? Y que se encuentre debidamente resguardada. Entonces eso también es un dolor bastante importante que hoy en día tienen las compañías, data que no está integrada y que probablemente sea una data que no es confiable. Y esto finalmente el riesgo pues del incumplimiento tributario, ¿no? Que incluso hoy más que nunca eso es un tema que no solamente puede implicar mayor pago de impuestos, multas, etcétera, sino que a través ahora del perfil de cumplimiento tributario puede tener consecuencias, sin duda, consecuencias que pueden no solamente perjudicar digamos, la reputación de la compañía, sino que eso incluso puede tener impactos, en algunos casos, incluso en liquidez, ¿no? Para las empresas. Entonces, cuando hablamos de transformación ya digital en impuestos, lo que buscamos a través del uso de esta herramienta de inteligencia artificial es poder identificar precisamente cuáles son esos casos de uso que puedan automatizarse, que puedan darse que se puedan parametrizar ciertos algoritmos que ayuden justamente a poder hacer el procesamiento de ciertos parámetros que uno pueda ir identificando. Y coincido plenamente con Carlos que el hecho de identificar estos casos de uso, determinar los parámetros, de repente emplear algoritmos, etcétera, no evade, ¿no? La responsabilidad del humano, o sea, no reemplaza, en otras palabras, la responsabilidad del humano, ¿no? Y ahí viene la importancia también de los mensajes que podemos dar en estos foros, porque sin duda existe allí, y sobre todo hablando pues desde el lado ya fiscal, ¿no? Un tema bastante delicado ahí que precisar, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una supervisión, tiene que haber una verificación. Hay niveles incluso de qué tipos de profesionales pueden usar estas herramientas, porque no se trata pues de repente el más común que de repente han accedido, que puede ser este ChatGPT, donde uno pues entra, coloca una consulta tributaria, sale lo que sale y lo copio y lo pego y lo envío a alguien que me está preguntando, ¿no? Por ir a un caso así muy sencillo de explicar. Entonces siempre tiene que haber esa responsabilidad de revisión, verificación, saber en qué casos sí puedo utilizarlos y en qué casos incluso de repente hasta no. Por eso es valioso el poder, una vez que uno identifica estos casos de uso, hacer estos testeos, hacer estas arquitecturas que ayuden a poder saber cuál es el resultado finalmente que voy a obtener y si finalmente funciona o no. Entonces, el emplear o hacer esta transformación nos ayuda o tiene un impacto directo en la reducción de riesgos si nos enfocamos desde este ámbito fiscal, porque estas tareas manuales se reducen al mínimo con la finalidad de mitigar los riesgos de error humano, la eficiencia en las operaciones, porque vamos a poder tener procesos mucho más rápidos, mucho más eficientes, reduciendo reprocesos, pero sobre todo adaptándonos también a los cambios que puedan haber en las mismas normas, ¿no? Y el aprovechamiento de data, ¿no? Y esta data, que no solamente va a ser integrada y confiable, incluso va a permitir que uno pueda incluir KPIs, ¿no? Que lo que van a hacer es poder justamente validar o van a poder cuantificar realmente si esto está ayudando o no y qué tipo de valor está generando para el área fiscal. Bien, entonces,
¿Por qué es importante la inteligencia artificial en la transformación digital en la tributación? Ya sea en el contexto de la administración tributaria que ya se ha explicado, en el ámbito empresarial, sin duda ayuda a la mejora de la toma de decisiones, porque esto reduce costos, automatiza tareas repetitivas, lo cual te ayuda a mejorar la productividad. Fomenta la transparencia y la confianza, porque puede analizar grandes volúmenes de data en tiempo real, ya lo comentaba también Carlos a través del Big Data, ¿no? Promueve la responsabilidad también, porque ahí de hecho va a identificar patrones y anomalías para reducir y mitigar riesgos. Facilita el cumplimiento normativo, sin duda, porque va a reducir el riesgo pues, de multas o sanciones por incumplimiento, en este caso normativo. Ayuda a una gestión eficaz de riesgos. Aquí ya estamos hablando que esto no solamente ayuda para poder de repente hacer auditorías o poder parametrizar ciertos controles o auditorías internas automáticas, sino que también esto va a dar transparencia y confianza a los stakeholders. Impulsa el desempeño y la sostenibilidad y sin duda esto aporta sin duda valor al negocio, ¿no? Incluso aquí lo he ido mencionando, el área fiscal hoy en día se convierte en un área clave para poder justamente demostrar el valor que puede implicar, porque todas las empresas, pues, salvo sea unas sin fines de lucro, pues todas pagan impuestos, y estos temas cuando son debidamente estructurados, medidos, etcétera, pueden justamente demostrar cómo esto ayuda no solamente frente al buen cumplimiento tributario, que es uno de los mensajes claves que también quiero dar en este foro, sino que también ayuda en los frentes, ¿no?, de reputacionales de la compañía. Bien, entonces, ¿cuáles son los sectores en el Perú que más están aprovechando estas herramientas? Bueno, actualmente solo una pequeña encuesta que ha hecho Aurum. Actualmente son los bancos, el sector financiero principalmente, finanzas y seguro, el sector que más está usando esta tecnología para no solamente sus servicios en sus diferentes áreas de operaciones, sino también en sus áreas fiscales, las áreas de consultoría, telecomunicaciones, construcción, para dar otras más que están a detalle, ¿no? Entonces, ya vemos cómo esto se está volviendo, como les dije, a través de estas tecnologías emergentes, pero más allá de ello, a través de esta transformación digital, muchas de las empresas hoy en día peruanas ya están utilizando y aprovechando esta tecnología, ¿no? Entonces, aquí me gustaría, para efectos del tiempo, creo que tampoco, dar algunas consideraciones claves, ¿no?, para esta transformación digital. O sea, primero, tener en cuenta que la transformación digital se debe afrontar de manera holística en la organización, ¿no? Entonces, para ello va a ser muy importante entender cuál es el modelo de negocio de mi compañía, cuál es su modelo organizativo, cuál es su infraestructura, qué tecnología tiene, ¿no? Es importante entender que los cambios están ocurriendo fuera del perímetro de la organización. Entonces, ya no hablamos de una tendencia, sino de una necesidad hoy en día para que las compañías puedan, ya hablando desde el ámbito empresarial, puedan seguir existiendo, puedan seguir evolucionando, ¿no? Los directivos, obviamente, deben estar involucrados y eso forma parte importante del cambio cultural que tiene toda compañía que quiere adoptar un proceso de transformación. Considero que eso es una parte muy elemental y una piedra angular en proyectos de esta envergadura, ¿no? Porque si esto no sucede, si no hay un gobierno del proyecto, de cualquier proyecto de transformación, simplemente eso no funciona. Lo he podido ver ya en muchos de los casos reales. Es importante entender que existe pues una convergencia entre lo que es el mundo físico y el incremento de esta densidad digital. Los datos sin duda se convierten en un nuevo activo de la organización, ¿no? Hemos, creo, escuchado ya en más de una oportunidad aquí con mis colegas lo importante de los datos y estas nuevas propuestas de valor que van mucho más allá de la automatización, ¿no? Y ahí creo que hemos dado bastante énfasis que si solo estamos pensando de manera aislada en automatizar un proceso, estamos perdiendo la gran oportunidad y el gran valor de realmente poder
ir en este proceso de transformación desde una estrategia clara y sobre todo que va a poder impactar a muchas áreas del negocio, ¿no? Entonces, y obviamente este último, que la verdad considero que es bastante relevante, que en entornos obviamente de mucha incertidumbre, el experimentar también es la nueva planificación, ¿no? Muchas veces nos dicen, oye, pero en verdad esa es una solución nueva, disruptiva, no la conocemos, es diferente, bueno, pero hoy estamos justamente en ese momento clave para poder justamente poder experimentar quizás con nuevos, y finalmente dentro de este plan de transformación que lo han ido ya mencionando, existe una parte en la que uno puede hacer estas pruebas para justamente verificar si esto funciona o no para la compañía, ¿no? Entonces, sobre esta base, ya para dar algunas conclusiones finales y poder dar unos minutos para la ronda de preguntas, creo que como mensajes importantes que nos llevamos es que no podemos hablar de simplemente inteligencia artificial como un proceso de transformación. La transformación va mucho más allá de eso, que implica que parte de la estrategia de negocio de la compañía, ¿no? A dónde quiere llegar y a dónde quiere apuntar, digamos, el valor empresarial que le quiere dar el negocio. Otra conclusión bastante relevante es que estas tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data, etcétera, están redefiniendo sin duda la manera como operan no solamente las administraciones tributarias, sino también cómo hoy en día operan o arman sus planes estratégicos las compañías, ¿no? Es bastante relevante el que también nosotros como profesionales nos cuestionemos cómo nos estamos adaptando para estos cambios, para esta transformación, ¿sí? Y que sin duda esta herramienta, que es una herramienta muy potente, nos ayuda para mejorar pues la eficacia operativa, nos reduce costos, nos crea nuevas oportunidades sin duda. Es importante no dejar de vista que debe existir un gobierno, en este caso dentro de la compañía, que asegure obviamente que adoptar esta inteligencia artificial pues sea ética, sea sostenible, ¿no? Y que obviamente esta combinación de IA y gobernanza sin duda va a maximizar el valor de los datos y que al tener datos valiosos va a permitir tomar decisiones más informadas y sobre todo más responsables, ¿no? Entonces, esas son algunas de las reflexiones que hoy quería yo compartir con ustedes. Entonces voy a dar pase a Johnny para que pueda seguramente dar ahí un espacio para la ronda de preguntas, al cual todos estaremos atentos para poder responderles. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Diana. Como verán, bueno, gracias a todos los que todavía están por aquí conectados. La idea de este conversatorio ha sido tomar en cuenta la visión de distintos ámbitos con respecto a la inteligencia artificial y la tributación. Por ahí hay una pregunta que está en el chat, de repente ahí Jessica la puede ir revisando porque tiene que ver con rentabilidad. Por favor, los que tengan alguna pregunta adicional la pueden ir planteando. Y mientras tanto, tal vez aprovechamos, Carlos, para presentarla el curso de Fiscalía Internacional, si te parece, mientras por ahora nos llega alguna pregunta más, ¿no? Así que dale, Carlos. Magnífico. Gracias, profesor Johnny. Pues si me permiten brevemente, nada, simplemente en cuestión de unos pocos minutos, informarles del denominado curso experto universitario en Fiscalidad Internacional dirigido por el profesor Alfredo García Prats, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, y el cual asumo la Secretaría Técnica o Académica. Simplemente informarles en este observatorio de la existencia de este curso, que con distintas denominaciones, pero lleva más de casi una década de ediciones. Y es un curso que se realiza, ahí lo tienen, este año siguiente será desde el 4 de mayo al 20 de mayo de 2025, los martes y los jueves, de 5 a 8 de la tarde, horario peninsular español, y todas las clases se desarrollarán
de manera online en el aula virtual de la Universidad de Valencia. En este observatorio se está poniendo de manifiesto no la conveniencia, sino la necesidad de estar actualizados en la materia correspondiente a la fiscalidad internacional y al derecho tributario de la Unión Europea. Es cada vez más importante en el marco de las planificaciones fiscales internacionales y en la, podemos decir, reconfiguración de los estándares tributarios que estamos viviendo. Estamos en un mundo cada vez más globalizado, con una economía cada vez más internacionalizada, y esta materia no puede quedar ni mucho menos como una materia complementaria, sino como una materia protagonista en cualquier ámbito puramente de las asesorías fiscales, de los despachos de abogados, en el marco de los economistas, bien sea de personal, digamos, propio de la autoridad, de autoridades públicas o propiamente del ámbito privado. El programa en sí consta de un total de 150 horas de trabajo presencial y de tutorías personalizadas. Cabe destacar que las clases son online, se imparten en directo, pero también en el aula virtual de la Universidad de Valencia. Se sube toda la información al repositorio, muchísimos documentos de todas las materias, presentaciones en formato PDF o PowerPoint, casos prácticos, pruebas, digamos, por qué no decir, de índole tipo test. Y también todos los vídeos de las clases quedan subidos a dicha plataforma del aula virtual para que el alumnado pueda divisarlos tantas veces como considere oportuno. Simplemente poner de manifiesto que, como su título y su nombre indica, experto universitario en fiscalidad internacional, por lo tanto, este curso versa sobre los 4 pilares que podemos identificar cuando hablamos de la fiscalidad internacional y del derecho tributario de la Unión Europea. Esto es una primera parte determinada para los fundamentos de la fiscalidad internacional. Una segunda parte que ocupa un grueso considerable del curso, que hace referencia a los convenios de doble imposición y al convenio multilateral derivado del Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting de la OCDE. Un tercer bloque enfocado a sesiones específicas en materia de precios de transferencia y un cuarto módulo en materia de estructuras de planificación fiscal internacional. Creo que, bueno, el curso siempre tiene muchísima y muy buena recepción, y no quería dejar pasar la ocasión de informarles sobre su existencia. Ahí tienen un link. Le pedí al profesor Johnny Esquivel que por favor lo difunda entre los asistentes al observatorio de hoy y los asociados de IPIDET, y ahí tienen un link en el que pueden realizar de manera directa la preinscripción, y ahora mismo también les voy a copiar este link en el chat. Asimismo, si tienen alguna duda al respecto, alguna cuestión que quieran resolver, les diría que por favor escriban a la dirección tax@uv.es, que entre otras personas lo recibiré yo también, y como secretario técnico y académico del curso estaré encantado de atender y resolver cualquier cuestión, duda que pueda sugerir. Por último, simplemente poner de manifiesto que la correspondiente superación y conclusión satisfactoria del curso conlleva la expedición del título universitario por parte de la Universidad de Valencia. A continuación, en el chat les copio el link de acceso directo a la preinscripción, y sin más dilación, muchas gracias por la atención, y le devuelvo la palabra al profesor Johnny Esquivel. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, todos cordialmente invitados a este curso. Y para ir cerrando ya, gracias. Por aquí decía yo que hay una pregunta de Kevin Zurita
¿Cómo interviene la inteligencia artificial en el tema rentabilidad? Ahí a ver si Jessica nos ayuda con este tema. Sí, Gracias. gracias por el pase, Johnny. Y bueno, y la respuesta creo que va a depender de quién le está haciendo, ¿no? Y desde qué lado de la organización lo estoy viendo. Por ejemplo, ¿no? Si quiero mejorar la rentabilidad desde el área de impuestos, podríamos usar herramientas de IA o construir sistemas que redunden en la eficiencia de los procesos. Por ejemplo, lo que contaba Diana, de la captura manual de información, muchas horas en tarea manual de recuperación de documentación física para presentar file de defensa. Oye, ¿estamos mejorando la eficiencia operativa del departamento fiscal? Sí, podría ser una respuesta. Pero si estoy hablando, por ejemplo, del C-Level y cómo podemos mejorar la rentabilidad del negocio, podría ser generar herramientas que permita que el C-Level, en base a la información fiscal u otra del negocio, permita tomar decisiones, análisis de los datos para tomar decisiones. Esa es otra forma de cómo ver el uso de inteligencia artificial, mejorando la rentabilidad. Ojo, las KPIs o las mediciones van a depender de cada organización. O si estoy pensando en rentabilidad, ¿cómo ya me puede ayudar a mejorar la rentabilidad? No sé, modelos que me permitan gestionar el inventario o la cadena de suministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, IAS o la mejora de la rentabilidad va a depender de dónde lo estoy mirando, desde qué frente lo estoy mirando. Desde el frente fiscal, se me ocurren estas respuestas ahora. Si lo estoy mirando desde otro lado del negocio, yo creo que hay muchísimas posibilidades de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y una que me pareció súper buenísima y lo estaba viendo en otros clientes es generación de modelos no tan complejos, predictivos, de cara al mantenimiento de maquinaria, por ejemplo, ¿no? O incluso eso, por ejemplo, para el área de marketing o comercial, desarrollar nuevos productos en base a lo que ya tienes, ¿no? Imagínate nuevas mejoras en mi producto, nuevas oportunidades. Entonces, la respuesta va a depender, no sé quién hizo la pregunta, de quién me está preguntando, ¿no? ¿Cómo la IA puede mejorar la rentabilidad? ¿Qué departamento está haciendo la pregunta? Bueno, eso es un poco lo que tenía que comentar. Ok, Jessica, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si nos voy a pedir cerrando el evento de hoy un poquito largo, pero bueno, creo que valió la pena escuchar a los cuatro ponentes de una perspectiva no solo nacional, sino internacional, sobre el uso de la inteligencia artificial desde varias perspectivas. Eh, ¿No? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. 5, 4, 3, 2, 1. Sí. Bueno, yo simplemente quiero agradecer a IPIDET, filial Lambayeque, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los que, de hecho, ya venimos conversando estos temas hace varios meses, a Jessica, a Diana, a Iván también. Bueno, y de hecho también a Carlos para ella madrugada. Así que no, nada, agradecerles y a todos los asistentes también. Así que desearles unas felices fiestas a todos. Cuídense mucho y espero que de repente el próximo año de repente juntarnos de manera presencial. Sería de repente ideal. De repente Carlos nos puedas visitar por aquí, por estos lares. Así que nada, hasta pronto y nos vemos. Muchas gracias. Que tengan lindas Gracias, fiestas. un Hasta luego. gusto. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches con todos.